Si alguna vez te encuentras solo en medio de un desierto, con solo el viento como compañía y las estrellas como testigos, recuerda estas palabras: no todos los pactos pueden romperse. Esta es la historia de cómo aprendí esa lección de la peor manera posible. Era una noche sin luna en algún lugar remoto del desierto mexicano. Llevaba días cabalgando, buscando una solución a mis problemas. Mis tierras se estaban secando, mis vacas morían de hambre y mis deudas me ahogaban. Me encontraba al borde de la desesperación cuando una figura extraña apareció en el horizonte, montada en un caballo negro como la noche. Al principio pensé que el calor me estaba jugando una mala pasada, pero a medida que se acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El hombre, si es que se le podía llamar así, vestía de negro de pies a cabeza. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y su sonrisa era más una mueca que una expresión amistosa. Me miró fijamente y, sin preámbulos, me dijo: he escuchado tus súplicas, vaquero. Sé lo que necesitas. Su voz resonó en mis oídos como un eco distante, pero claro. Confundido y desconfiado, le pregunté quién era. Él se limitó a sonreír aún más y respondió: digamos que soy alguien que puede ofrecerte una solución, por un precio. Fue entonces cuando entendí quién era, o mejor dicho, qué era. Mis abuelos siempre contaban historias sobre el diablo apareciendo en los momentos de mayor desesperación, ofreciendo un trato a cambio de algo invaluable. El hombre se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Todo lo que tienes que hacer es firmar aquí, dijo, sacando un pergamino antiguo y una pluma que parecía hecha de hueso. Te daré riquezas, prosperidad y todo lo que desees. A cambio, quiero algo muy simple: tu alma. Con el pergamino y la pluma en mis manos, el peso de la decisión me cayó encima. ¿Podría realmente hacer un trato con el diablo? ¿Qué significaba perder mi alma? Pero antes de que pudiera procesar mis pensamientos, el hombre agregó: el tiempo se agota, vaquero. ¿Qué será? ¿La riqueza y la salvación de tu rancho o seguir en la miseria? Con el pergamino y la pluma en mis manos, sentí que el tiempo se detenía. La figura de negro me observaba, impaciente pero sereno, como si supiera que, tarde o temprano, todos cedemos ante la tentación. La tinta en la pluma parecía oscura y espesa, casi como sangre. Una parte de mí sabía que esto estaba mal, pero otra parte, la desesperada, solo veía una oportunidad para salvar lo que quedaba de mi vida. Con un suspiro profundo, escribí mi nombre en el pergamino. Al hacerlo, un frío gélido recorrió mi cuerpo, como si una sombra se hubiera posado sobre mí. El hombre sonrió con satisfacción, guardando el pergamino y la pluma con un gesto ágil. Buen muchacho, dijo, como si fuera un maestro felicitando a un alumno por completar una tarea difícil. De repente, el suelo bajo mis pies tembló ligeramente y una ráfaga de viento caliente sopló desde la nada. Sentí un cambio en el aire, algo pesado y denso. El hombre extendió su mano y, como si fuera magia, una bolsa de oro apareció de la nada. Aquí está tu recompensa inicial, dijo, lanzándome la bolsa. El resto vendrá con el tiempo. Sin decir más, se giró y comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer en la oscuridad, se volvió una última vez y me dijo: recuerda, vaquero, todo tiene un precio. Y el tuyo ya está marcado. Los días siguientes fueron extraños. De alguna manera, las lluvias regresaron, mis tierras se volvieron fértiles y el ganado prosperó. Las deudas desaparecieron y mi nombre se hizo conocido en toda la región como el hombre que había revertido su suerte. Pero, por alguna razón, no podía disfrutarlo. Había algo inquietante en todo ello, algo que no podía sacudir de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de aquel hombre y escuchaba su voz resonando en mi cabeza. Una noche, mientras estaba solo en mi rancho, escuché un sonido sordo. Me giré y ahí, en la penumbra de mi sala, vi una sombra que no debería estar allí. Una figura oscura, con ojos brillantes, me observaba desde el rincón más alejado. Y entonces comprendí que el trato no había terminado,
apenas había comenzado. La figura en la penumbra no se movía, solo me observaba con esos ojos brillantes que parecían perforar mi alma. El aire se volvió denso y pesado, y una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. Sabía que no estaba solo, que había algo más en el cuarto, algo que no pertenecía a este mundo. Lentamente, la figura comenzó a tomar forma, revelando la silueta de un hombre vestido de negro. Reconocí de inmediato al extraño que me había ofrecido el pacto. Su sonrisa, ahora más amplia y siniestra, me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Se acercó lentamente, y cada paso resonaba en mi pecho como un tambor. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Vaquero, dijo con una voz suave pero cargada de malevolencia, es hora de pagar el precio. Antes de que pudiera responder, la sombra levantó una mano y, en un abrir y cerrar de ojos, todo se oscureció. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies y una sensación de vacío me envolvía. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. El paisaje era oscuro y desolado, con árboles retorcidos y un cielo rojo como la sangre. Un río negro corría a lo lejos, emanando un hedor nauseabundo. El extraño estaba allí, mirándome con una mezcla de burla y triunfo. Bienvenido a tu nueva realidad, dijo, extendiendo los brazos como si estuviera presentando un espectáculo. Este es el lugar donde aquellos que hacen tratos conmigo vienen a pagar sus deudas. Aquí es donde reside tu alma ahora. Un sentimiento de desesperación me invadió. Sabía que había cometido un error, pero ya era demasiado tarde. Traté de hablar, de suplicar, pero mi voz no salía. El extraño se acercó, inclinándose hacia mí, y susurró, tu alma está atada a este lugar, pero no temas. Aún puedes disfrutar de tus riquezas en el mundo real. Solo recuerda, siempre estaré vigilando. Con esas palabras, la figura se desvaneció, y el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Sentí que me arrancaban de ese lugar oscuro y, de repente, me encontré de vuelta en mi rancho, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era así. Algo había cambiado. Algo oscuro y siniestro se había instalado en mi vida, y no había forma de escapar. Después de aquel encuentro en el rancho, nada volvió a ser igual. Aunque el exterior parecía próspero y feliz, dentro de mí crecía una oscuridad que no podía ignorar. Las noches se volvieron insoportables, cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese lugar desolado, con el cielo rojo y el río negro. Siempre veía a la figura del extraño observándome desde las sombras, recordándome que mi tiempo estaba contado. Un día, mientras cabalgaba por mis tierras, noté algo extraño. Un grupo de cuervos volaba en círculo sobre un punto específico, graznando de manera inquietante. Me acerqué, guiado por una curiosidad malsana. Lo que encontré fue una escena perturbadora, un pozo que no había visto antes, con un borde de piedra cubierto de extrañas inscripciones. El aire alrededor era pesado y frío, a pesar del calor del sol. Sentí un tirón en el estómago, como si algo dentro del pozo me llamara. Bajé de mi caballo y, con cautela, me acerqué al borde. Miré hacia abajo, pero no pude ver el fondo. Un olor a azufre emanaba del pozo, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. De repente, una voz suave y susurrante surgió de las profundidades. Vaquero, el tiempo se agota. La deuda debe pagarse. Retrocedí, horrorizado. Sabía que no estaba solo, que el extraño estaba allí, vigilándome. Me alejé rápidamente, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta en mi escritorio. No había sido escrita por mi mano, pero la reconocí al instante, era la misma letra que había firmado en el pergamino. El mensaje era claro y conciso, el pozo es la puerta. Cruza cuando estés listo. Los días siguientes fueron un tormento constante. Sabía que el tiempo estaba en mi contra, pero no podía evitar sentirme atraído por el pozo. Cada vez que intentaba olvidarlo, las pesadillas volvían, más intensas y vívidas que antes.
El extraño aparecía en cada sueño, sus ojos brillantes y su sonrisa siniestra grabados en mi mente. Finalmente, una noche, no pude resistir más. Con una mezcla de miedo y resignación, me dirigí al pozo, como un hombre condenado a su destino. El aire estaba cargado de electricidad y el silencio era sepulcral. Me paré al borde del pozo y, por un momento, dudé. Pero la voz del extraño resonó en mi cabeza, suave pero imperiosa: elige, vaquero. La riqueza o el olvido. Con el corazón latiendo desbocado, me paré al borde del pozo. La elección era clara, pero el peso de la decisión me aplastaba. Sabía que cruzar esa puerta significaba sellar mi destino, pero la voz del extraño resonaba en mi mente como un eco que no podía ignorar. Tomé una profunda bocanada de aire y di un paso hacia adelante, sintiendo un frío intenso envolviéndome. El mundo a mi alrededor se desvaneció en una oscuridad absoluta y durante un instante me sentí suspendido en el vacío. De repente, el suelo reapareció bajo mis pies y, al abrir los ojos, me encontré en un lugar que me era inquietantemente familiar, el paisaje desolado con el cielo rojo y el río negro. Pero esta vez, algo era diferente. A lo lejos, vi una figura conocida, un hombre alto, vestido de negro, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Me acerqué lentamente, sintiendo el peso de cada paso. El extraño me miró con esos ojos brillantes y, por primera vez, habló sin rodeos: has cruzado la puerta, vaquero. Ahora estás en mi dominio. Antes de que pudiera responder, el entorno comenzó a cambiar. Las sombras se alargaron y la temperatura bajó drásticamente. El extraño extendió una mano y un camino se abrió ante nosotros, bordeado por antorchas que arrojaban una luz tenue y parpadeante. Ven, dijo, su voz impregnada de autoridad. Es hora de conocer el verdadero precio de tu deseo. Sin otra opción, lo seguí. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más oscuro y retorcido. Las antorchas proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia, y los murmullos de voces lejanas resonaban en el aire. Finalmente, llegamos a una gran puerta de hierro, cubierta de símbolos arcanos que no pude entender. El extraño se detuvo y me miró directamente a los ojos. Detrás de esta puerta, dijo, se encuentra lo que buscabas: riquezas, poder, todo lo que puedas desear. Pero recuerda, cada deseo tiene un precio, y el tuyo ya ha sido cobrado. La puerta se abrió lentamente, revelando una cámara llena de tesoros, oro, joyas y objetos de incalculable valor. Pero entre ellos, algo brillaba con una luz antinatural, un espejo de cuerpo entero, con un marco tallado en figuras retorcidas. Me acerqué al espejo, intrigado. Al mirarme, mi reflejo me devolvió la mirada, pero no era yo. La figura en el espejo tenía los ojos brillantes del extraño y una sonrisa macabra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando comprendí la verdad: mi alma estaba atrapada en ese reflejo, mientras que mi cuerpo se convertía en un simple recipiente para algo mucho más oscuro. El extraño se rió suavemente, un sonido que resonó en la cámara como el eco de un grito distante. Ahora entiendes, dijo, su voz cargada de satisfacción. Tu alma me pertenece, y tu deseo ha sido concedido. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? El aire en la cámara se volvió más pesado, como si cada partícula estuviera impregnada de una oscuridad palpable. Frente al espejo, miré fijamente a la figura que se reflejaba. Mis propios ojos habían cambiado, ahora destellaban con el mismo brillo siniestro que había visto en el extraño. La risa del hombre de negro resonaba en la cámara, fría y desprovista de alegría. ¿Qué es esto?, logré balbucear, sintiendo que el miedo me atenazaba la garganta. ¿Qué me has hecho? El extraño se acercó lentamente, su presencia llenando el espacio con una energía inquietante. Te he concedido lo que deseabas, vaquero. Pero como te dije, todo tiene un precio. Su tono era calmado, casi complaciente, como si disfrutara de mi confusión y terror. Tu alma está ahora atrapada en ese reflejo, mientras tu cuerpo está a mi servicio.
Los deseos que pediste están a tu disposición, pero con cada deseo cumplido, el lazo que te une a este lugar se fortalece. Intenté apartar la mirada del espejo, pero era como si mis ojos estuvieran pegados a él. Dentro de aquel reflejo, pude ver visiones de mi vida pasada, momentos que habían llevado a este trágico desenlace. Los recuerdos de mis tierras estériles, de las noches solitarias y de la desesperación que me había consumido. Todo eso me había llevado a este momento, a este pacto infernal. El extraño extendió una mano hacia el espejo y, con un gesto casi teatral, lo hizo girar. Al otro lado, en lugar de ver mi propio reflejo, vi una serie de escenas, tierras fértiles, ganado abundante, riquezas sin fin. Pero también había algo más, sombras, figuras oscuras que se movían entre los destellos de oro y plata. Sentí una sensación de náusea al darme cuenta de lo que significaba. Estas riquezas, continuó el extraño, son tuyas para tomar. Pero con cada objeto que reclames, cada deseo que cumplas, perderás un poco más de ti mismo. Me giré hacia él, furioso y asustado. No quiero esto, dije, mi voz temblando. No quiero ser parte de este juego. El extraño sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ya es demasiado tarde para arrepentimientos, vaquero. La puerta está cerrada y el trato está hecho. Pero no te preocupes, siempre hay maneras de equilibrar la balanza, si estás dispuesto a hacer ciertos sacrificios. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar y las sombras en la cámara se alargaron, envolviéndome. El extraño se desvaneció en la penumbra, su risa resonando como un eco lejano. Me quedé solo, enfrentando la terrible verdad de mi situación. La cámara parecía cerrarse sobre mí, las paredes acercándose cada vez más, mientras el espejo seguía mostrándome esas visiones inquietantes. De repente, una voz suave y melódica susurró en mi oído: vaquero, hay una forma de escapar, pero tendrás que encontrar la clave. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. El aire se volvió más frío, y sentí una presencia etérea a mi alrededor, como si algo o alguien me estuviera observando desde la oscuridad. El susurro de la voz melódica persistía en mi mente, como un eco que no podía ignorar. La posibilidad de una salida, una clave para escapar de este infierno, me llenó de una débil esperanza. Miré alrededor de la cámara, buscando cualquier indicio de lo que pudiera ser esa clave, pero todo parecía oscuro e impenetrable. El frío se intensificaba, y con él, una sensación de urgencia. De repente, el espejo volvió a captar mi atención. Las imágenes en su superficie se tornaron más claras, mostrando una serie de símbolos antiguos que parecían flotar sobre un fondo oscuro. Reconocí algunos de ellos como los mismos que estaban tallados en la puerta de hierro por la que había entrado. Me acerqué, con el corazón latiendo a mil por hora, y extendí una mano hacia el cristal. Al tocar el espejo, un frío intenso recorrió mi brazo, pero no retiré la mano. En lugar de eso, la imagen cambió nuevamente, mostrando una escena diferente, un campo abierto bajo un cielo nocturno. En el centro del campo, un árbol grande y retorcido se alzaba, con ramas que se extendían como garras hacia el cielo. En sus raíces, una luz suave y dorada brillaba débilmente. La voz melódica volvió a susurrar, más clara esta vez: el árbol de las almas. Allí encontrarás la clave para liberarte. La visión se desvaneció, dejando el espejo en su estado original, reflejando solo mi rostro pálido y aterrorizado. Sabía que debía encontrar ese árbol, pero la pregunta era cómo. La cámara comenzó a oscurecerse, las sombras se alargaban y se retorcían, y sentí que el tiempo se agotaba. De repente, la figura del extraño apareció nuevamente, su rostro iluminado por una sonrisa malévola. Parece que has encontrado una pista, vaquero, dijo con un tono burlón. Pero te advierto, el camino hacia el árbol no es fácil. Muchas almas han intentado encontrarlo, y pocas han regresado. Ignoré sus palabras y me dirigí hacia la puerta de hierro. La empujé con todas mis fuerzas, y para mi sorpresa, se abrió con un chirrido ominoso.
El pasillo oscuro que se extendía ante mí parecía interminable, pero no tenía otra opción. Avancé, con la esperanza de que este camino me llevara al árbol de las almas y, quizás, a mi libertad. El pasillo estaba iluminado solo por la tenue luz de las antorchas. A medida que avanzaba, las paredes se estrechaban y las sombras se volvían más densas, como si intentaran atraparme. Finalmente, el pasillo desembocó en un amplio claro. Y allí, en el centro, se alzaba el árbol, tal como lo había visto en el espejo. El árbol era aún más imponente en persona. Sus ramas se alzaban hacia el cielo oscuro, y en sus raíces, una luz dorada pulsaba suavemente. Sentí una atracción irresistible hacia esa luz, como si algo dentro de mí supiera que allí estaba la clave. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Al llegar al pie del árbol, noté que la luz emanaba de un pequeño objeto enterrado en las raíces. Con manos temblorosas, comencé a desenterrar el objeto, revelando un pequeño cofre de madera. Lo abrí con cuidado, y dentro encontré un medallón antiguo, cubierto de inscripciones que no podía entender. Al tocarlo, una sensación cálida recorrió mi cuerpo, y de repente, todo el claro se llenó de una luz brillante. La luz brillante emanó del medallón, envolviendo todo el claro en un resplandor cegador. Sentí una energía cálida y reconfortante que contrastaba con la oscuridad fría que había sentido hasta entonces. El árbol de las almas parecía vibrar con vida, y las sombras que se alargaban alrededor comenzaron a desvanecerse. En medio de esta luminiscencia, la figura del extraño apareció una vez más, pero esta vez su semblante mostraba una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Creías que sería tan fácil, vaquero?», dijo, su voz resonando con un tono desafiante. «Ese medallón no es una salida, es una elección. Con él, puedes reclamar el poder y la riqueza que deseabas o elegir liberarte de este pacto. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio?». La pregunta me dejó helado. Sabía que no podría volver a mi vida anterior, había cruzado una línea que no tenía regreso. Pero la oportunidad de escapar, de liberarme de la opresión de aquel pacto, era demasiado tentadora para ignorarla. Sostuve el medallón con firmeza y lo levanté, sintiendo su peso simbólico en mi mano. Cerré los ojos y respiré profundamente, recordando todos los momentos que me habían llevado hasta aquí y la promesa de libertad que la voz melódica me había susurrado. Con un gesto decidido, coloqué el medallón sobre mi pecho. Al instante, una fuerza poderosa me atravesó, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo purificada. El claro se llenó de un viento fuerte, y el extraño retrocedió, con una expresión de rabia y desesperación. «No», gritó, su voz cargada de furia. «No puedes escapar así». El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y el árbol de las almas se iluminó aún más, sus raíces brillando con una luz dorada que envolvió todo a su alrededor. Sentí que mi cuerpo se volvía ligero, como si estuviera siendo elevado. Las sombras que habían perseguido mi alma se disiparon, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. De repente, todo se volvió oscuro y silencioso. Me encontré de pie en medio de la nada, solo, pero libre. El extraño había desaparecido, y con él, el peso de la oscuridad que había cargado. Miré el medallón, que ahora colgaba inerte de mi cuello, y supe que había hecho lo correcto. Había elegido la libertad sobre el poder, mi alma sobre la riqueza. Cuando volví a mi rancho, nada parecía haber cambiado. Las tierras seguían siendo fértiles, el ganado prosperaba y la casa estaba tal como la había dejado. Pero algo dentro de mí era diferente. Sabía que había ganado algo mucho más valioso que cualquier tesoro material, mi libertad y la oportunidad de redimir mis errores. La experiencia me dejó con una profunda cicatriz, una lección que nunca olvidaría. El precio de los deseos puede ser demasiado alto, y a veces, el verdadero valor está en lo que estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad y nuestras almas. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado, sentí una paz que no había conocido en años. Sabía que el extraño podría volver algún día, que el precio del pacto aún colgaba sobre mí,
pero estaba preparado. Con el medallón como recordatorio, viviría cada día con la certeza de que había elegido el camino correcto, y esa elección, más que cualquier riqueza, era mi verdadero tesoro.